Con 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, Sí, pero lo conozco. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Son las 27, bajas 28, morado. 29, 30, 31, ya no sé si los he contado, a lo sumo serían 33, ¿no? Y puede ser que haya contado alguno 2 veces. Ya, pero no están viniendo todos hasta ahora. Lo vamos a hacer Sí. paso y están entrando dos más allá. Vamos a revisar un poco acerca de la semiología del tubo digestivo, ¿no? Entonces es un aspecto importante saber, ¿no?, cómo podemos acercarnos al diagnóstico de las enfermedades del tubo digestivo, ¿no? Y entonces tenemos que ver el interrogatorio, ¿no?, los aspectos de filiación y también el examen físico, ¿no?, de los pacientes que tienen patología digestiva, y de ahí tener algunos datos de síndromes, ¿no?, digestivos y una orientación a lo que podría ser la enfermedad digestiva. Entonces, estamos viendo filiación, anamnesis, síntomas y el examen físico, ¿no? Un aspecto que es importante. Primero vamos a ver algunas características del paciente, unas características a lectoscopía, ¿no? Características ya sea cómo lo ve uno o la expresión que tiene el paciente. Y eso obviamente nos va a dar una primera orientación, ¿no? Los pacientes desde el punto de vista digestivo, ¿dónde lo vamos a ver? En los hospitales y en los consultorios pueden ser en varios aspectos, ¿no? Claro, si el paciente no está grave, uno lo puede ver en la consulta externa, es decir, una consulta ambulatoria. ¿Qué cosa es lo que tiene? Dolor abdominal, y entonces uno ve que el paciente está tranquilo y uno puede hacer una evaluación en el consultorio externo. El paciente está comprometido, entonces uno le dice, no, usted tiene que irse de inmediato a la emergencia. Entonces son pacientes que tienen una peritonitis, que de repente tiene una hemorragia digestiva, una obstrucción intestinal, son pacientes que son necesariamente, tienen que ser evaluados rápidamente en la emergencia. Y el paciente hospitalizado es el paciente que de repente es un paciente que tiene molestias, unas molestias de cierta severidad, pero que uno tiene que estudiarla mejor y dar un tratamiento y ver cómo evoluciona, que son generalmente pacientes que han sido compensados en la emergencia o pacientes que uno lo ve en la consulta externa y después de varios estudios ve que no se mejora. El paciente se deteriora y entonces uno dice, no, tenemos que hospitalizarlo para llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, el mecanismo del vamos a ver, obviamente va a ser la anamnesis. Y hay datos que nos van a ayudar bastante. Esto ya es un poco una repetición de todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores. La edad, el sexo, el grado ocupacional, el lugar donde procede pueden dar datos importantes respecto a el problema que tiene. De repente no, pero de repente esos datos nos van a poder ayudar. Antecedentes, si es que el paciente ya tiene una historia familiar de alguna molestia, hay, pongamos, cánceres del colon que son de origen familiar, entonces hay la poliposis familiar, y entonces dicen, no, en la casa ya hemos tenido varios pacientes que han tenido eso mismo. Entonces, en ellos se justifica hacer exámenes en forma precoz. Mientras que una persona que dice que viene por estreñimiento y tiene 35 años, no le vamos a hacer una colonoscopía de inmediato. Un paciente que viene de una familia en los cuales hay varios de la familia que han tenido cáncer de colon por pólipos, en ellos sí es mandatorio hacer una colonoscopía previa o muy temprana. Antecedentes también de lo que podría ser aspectos patológicos, de repente la presencia de litiasis vesicular también en varios pacientes, o que ya tiene antecedentes de divertículos en el colon,
también esos son datos importantes como antecedentes. El lugar donde habitan, sabemos las condiciones generales, ocupacionales, los hábitos de higiene son importantes. Pongamos, en los últimos 40 años ha habido un descenso dramático de la patología infecciosa intestinal en nuestro medio, gracias a que cada vez hay más agua, desagüe, hay mayor lugares donde hay asfaltado. Entonces todo eso, además de la enseñanza de los hábitos de lavarse las manos, han favorecido muchos efectos. Pero el paciente que viene de una zona rural, la cual solamente se alimentan con los alimentos que cosechan, tienen agua cruda que viene del riachuelo, esos aspectos son importantes en evaluar en antecedentes. Entonces hay algunos datos importantes. Dentro de lo que es la afiliación, hay datos familiares que pueden ser frecuentes. Pongamos, apendicitis aguda es una patología que se ve más en gente adolescente y jóvenes tempranos, ¿no? Jóvenes de 20, 25 años. Y hay algún tipo de anomalía congénita como problemas de atresia de las vías biliares, atresia del píloro, etcétera, que uno los va a ver en pacientes desde muy temprana edad. Entonces, el hecho de que el paciente tenga cierta edad también a uno lo va a orientar más a algún tipo de patología, y eso es importante. Por ejemplo, las enfermedades diarreicas también son más comunes en gente joven porque no hay una higiene tan completa. En el adulto hay una serie de patologías, ¿no? Y como vemos, el tracto digestivo tiene diferentes secciones. Vamos a hablar de problemas de las vías biliares, de problemas del hígado, del problema del intestino. Y eso es un poco lo que nos va a orientar con respecto a la edad. También el sexo. Ahora, antes era más marcado, porque como estamos viendo, antes la mujer tenía una ocupación como la encargada del hogar, y entonces no había la exposición a ocupaciones como vemos, personas que trabajan en minas, personas que trabajan en farmacias, personas que trabajan en diferentes actividades, en empresas, en fábricas. Entonces, lo que antes podíamos diferenciar por el hábito ocupacional, y decimos, es más frecuente que haya hombres en tal ocupación y entonces va a ser más común en hombres que en mujeres, eso está variando un poco. Pongamos acá, veíamos que úlcera péptica o pancreatitis aguda y crónica relacionada al tipo de alimentación, eso, si bien es una pequeña incidencia mayor, cada vez hay factores que hacen que cada vez se haga 50-50. Hay ahora lo que llaman paridad de género, que tanto se busca, y eso se puede ver. El intestino irritable es una patología que sí, el 70%, 80% de las personas que tienen intestino irritable son personas del sexo femenino. Y no es por un factor hormonal, uno dice, si es del sexo femenino, debe ser que seguramente la hormona folículo estimulante, los estrógenos, la progesterona tienen que ver. No, pero sin embargo lo que se evalúa y se ve es que es mucho más frecuente el problema del intestino irritable en el sexo femenino. Son factores que ya después, cuando llevemos el curso de medicina 2 o medicina 3, creo que es en gastro propiamente dicho, lo podemos revisar. Y otro tipo de patología. Por ejemplo, también la hepatitis, la cirrosis y la neoplasia maligna del hígado estaban un poco más relacionadas a problemas de hepatitis, y la hepatitis viral a veces también era un factor un poquito más ocupacional y era más frecuente en hombres, lo cual ahora, como digo, está cada vez más parejo. Ocupación, lo que hemos visto también. Leptospirosis es una infección, no es muy frecuente, pero ha habido epidemia de leptospirosis últimamente, y esta tiene que ver con contaminación. La leptospira
es un parásito que vive en aguas, lagunas o estanques que de repente no estén con un movimiento muy adecuado del agua y puede ocurrir estos problemas de leptospirosis. Pero son cosas poco frecuentes. La hidatidosis sí es una patología que vemos más frecuente y es en las zonas altoandinas, donde la contaminación entre el quiste hidatídico que procede del parásito de las ovejas o del perro, el equinococo granuloso, se contagia en las personas. El hepatocarcinoma también se puede ver en pacientes que tienen contacto con el hepatitis B y hepatitis C. Ahora, ocupacional es variable. Se dice de que el hepatocarcinoma o la hepatitis B tiene más riesgo en el personal de salud, especialmente el personal de salud que está en contacto con sangre. Entonces, pongamos laboratorio, ¿no? El personal de laboratorio que tiene que manejar la sangre tiene riesgo, por eso que uno tiene que siempre estar manejando la sangre con guantes, con bastante cuidado. El personal de odontología, que a veces tenemos las encías y zonas donde hay sangrado, también tienen un mayor riesgo de hepatitis y bueno, eso puede progresar. Esto del lugar de procedencia hemos visto, la sierra, selva, entonces siempre hay características diferentes, zonas en las cuales hay mayor humedad, de repente son más secas, hay la presencia de algunos vectores o parásitos que son propios de las zonas de sierra o de selva y eso puede producir. Dentro de los hábitos, claro, obviamente el abuso de alcohol puede tener un problema de cirrosis o el hígado graso de tipo alcohólico. Hay pacientes en los cuales puede haber lesiones agudas de la mucosa gástrica, más consumo de antiinflamatorios. El alcohol también puede ser, pero no es tanto. El alimento en el cual se ingiere demasiada grasa también es un factor en el cual uno tiene que preguntar. Por eso casi siempre en el paciente con problemas digestivos, lo que uno pregunta mucho es cuál es su alimentación, qué cosa es lo que come, cómo lo come, cómo es su horario, ¿no? Come a deshoras, se pasa alguna comida y no la ingiere. Todos esos hábitos también son importantes para poder evaluar la patología digestiva y algunos problemas. Siempre uno le va a preguntar, ¿usted ha tenido algún tipo de operación? Eso, intervenciones quirúrgicas, antecedentes de parasitosis, enfermedades infecciosas sistémicas, patologías endocrinológicas y metabólicas. Eso es muy interesante y fácil como que uno tiene que preguntar. Hay muchos pacientes que pueden tener problemas de la tiroides o problemas de diabetes y eso puede tener un efecto en el tubo digestivo. Entonces hay pacientes que son diabéticos y que tienen digestión lenta y se llenan de gases y tienen problemas de balonamiento, pueden tener problemas de estreñimiento. Por eso que esos datos son siempre importantes en preguntar, especialmente en el paciente que tiene las molestias ya desde el punto de vista crónico. Ya sufro de meses o inclusive de años de tal molestia. Como hemos visto, antecedentes familiares son datos que tenemos que evaluar. Entonces, toda esta repetición de los antecedentes son un recordatorio, que uno cuando pregunta no se va a quedar tranquilo solamente preguntando qué cosa es lo que tengo, dolor abdominal, ¿y qué más? No, uno tiene que preguntar, ¿y ese dolor cómo ha sido? ¿Con qué está relacionado? ¿Qué comió? ¿Qué pasó la semana anterior? ¿O qué factor puede estar relacionado al dolor? Hay que ver los antecedentes. Y cuando hablamos de cada uno de los síntomas tenemos que ver, ¿no? ¿Qué cosa es lo que inició? ¿Cuándo apareció el dolor? ¿Dónde se localiza? Dicen, tengo dolor. ¿Y qué más? ¿No? ¿Dónde le duele? ¿Del ombligo para arriba? ¿Del ombligo para abajo? Entonces uno dice dolor abdominal epigástrico, que sería en la parte central y superior del abdomen.
dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Y cuando uno dice fosa ilíaca derecha y el cuadro es agudo, no dice ni no vaya a ser que es una apendicitis. Entonces la localización del dolor es un dato importante. La irradiación, a dónde se va y la intensidad. Es un dolor continuo, es un dolor que se interrumpe por momentos, es un dolor que tiene sensación como de hinchazón. Entonces, esas características, inicio, localización, irradiación, intensidad, el tipo, la duración, qué cosa es lo que lo calma, qué cosa es lo que lo alivia. Todos esos datos son importantes. Y entonces, la semiología es para eso. Es para que cuando uno tiene un síntoma, detalle bien cómo es. Vamos, la presencia de náusea, esa sensación de deseo de inminente del vómito, pero que no vomita, también es un síntoma importante que nos puede ayudar. Es un síntoma que tiene que ver con el aparato digestivo, pero que no necesariamente este síntoma tiene el origen en el tubo digestivo. Entonces, la náusea y el vómito pueden ser problemas en los cuales el tubo digestivo está comprometido, pero no necesariamente la causa es originaria en el tubo digestivo. Y vamos a averiguar las características. Uno, cuando el paciente vomita, uno le preguntó ¿cuántas veces? Entonces el paciente puede estar vomitando, pero una sola vez, o de repente varias veces, pero poquita cantidad. Si es más frecuente en la mañana, es más frecuente en la noche, no tiene relación con el horario, sino con que uno se alimenta, etc. Y todos estos datos nos van ayudando. Entonces, síntomas importantes en el paciente con patología digestiva que tenemos que dominar con qué características. Es lo que hemos visto acá, los síntomas para hacer un mejor análisis de dolor, tipo de dolor, evolución y desarrollo del dolor, localización, condiciones de alivio, empeoramiento, todo lo que hemos estado viendo, y saber que el dolor, ya van a tener una clase en la cual se explica cómo origina el dolor, pero saber que hay 4 tipos de dolor. El dolor somático parietal es el dolor en el cual las terminaciones nerviosas que están relacionadas al músculo, al nervio o al peritoneo están presentes. Y es un dolor muy claramente definido y eso generalmente nos indica una patología inflamatoria aguda, que se asocia generalmente a problemas de inflamación intestinal o problemas peritoneales. El dolor visceral, que es el más común de los dolores del abdomen, el paciente dice, tengo dolor, pero difuso, que no sabe bien explicar cómo es el dolor, tengo un malestar, una pesadez, una sensación de hinchazón, tirantez, eso es el dato de característica. El lugar donde es referido el dolor, entonces el dolor empieza en la boca del estómago, en el epigastrio, y se va hacia el lado derecho, se va hacia la espalda. Las características de referencia al dolor es importante. Y saber que hay la presencia de un dolor psicógeno. El dolor psicógeno puede ser un dolor de una persona con problemas nerviosos, como puede ser un dolor crónico, en el cual el proceso inflamatorio del dolor desapareció, pero el dolor ha quedado. Hay personas que tienen síndrome de intestino irritable, que el intestino irritable apareció luego de un cuadro de diarreas. Comió algo, le cayó pesado, estuvo con cuadro de diarrea, tuvo retortijones de dolor, y pasa el tiempo y ya pasó la diarrea, pero ese dolor ha quedado. Entonces, es una especie de un recuerdo de un dolor antiguo, que en algunas personas puede quedar vivo, y por eso que dicen, no, es una persona que tiene lo que llaman alodinia. La alodinia es una percepción de alguna molestia pequeñita como mucho más intensa. Entonces, una cosa muy ligera la percibe como un dolor intenso. Esos son datos importantes en el dolor, características de acuerdo
a las horas, a los días, inclusive al mes, que nos pueden ayudar a determinar el dolor, a qué cosa puede ser. Eso es unos datos generales, como es un dolor, pongamos en el paciente que tiene un dolor pancreático, cálculos, o un paciente en el cual tiene una organicidad y un tumor. Otros síntomas, dentro de los síntomas, el dolor de repente abdominal es uno de los síntomas que, si bien nos ayuda, no nos ayuda tanto al diagnóstico. En cambio, la disfagia, que es una sensación de disconfort al pasaje de los alimentos, sí nos puede ayudar un poco más a determinar el lugar donde ocurre este problema, ¿no? Entonces puede ser un problema preesofágico de transferencia o ya propiamente esofágico o de transporte. Y de acuerdo a ello nos va a determinar si es un problema motor o es un problema orgánico. Esto ya lo vamos a ver más en la clase sobre síndrome disfágico. Otros síntomas digestivos altos es la pirosis. La pirosis es una sensación de ardor o quemazón retroesternal que tenemos que percibir en la región retroesternal y está relacionado al reflujo gastroesofágico. Entonces, cuando uno siente un ardor, una sensación de quemazón que viene del abdomen y sube, uno dice, eso es una pirosis. Y la pirosis nos indica, este paciente puede tener un problema de reflujo gastroesofágico. La regurgitación es el retorno del contenido gástrico hacia la boca. Puede llegar como no, y el paciente va a tener regurgitación y generalmente sensación de este reflujo. La aerofagia es cuando el paciente ha ingerido demasiado aire cuando está conversando mientras come, y eso puede producir entonces una regurgitación o malestar persistente. Dentro de los síntomas que estamos evaluando, también tenemos síntomas, así como tenemos síntomas que nos orientan a patología digestiva alta, pirosis, regurgitación, el dolor epigástrico, hay síntomas en los cuales uno dice, no, aquí el problema debe ser de la parte distal del intestino. Entonces, los trastornos defecatorios, ya sea estreñimiento o diarrea, generalmente nos indican aquí hay un problema en el manejo del contenido intestinal. El estreñimiento es la disminución de la frecuencia y consistencia de las heces. Disminución de la frecuencia y aumento de la consistencia de las heces. Mientras que la diarrea es un aumento de la frecuencia evacuatoria y disminución de la consistencia de las heces. Esos son también otros síntomas importantes y uno tiene que ver las diferentes características del paciente con estreñimiento. Entonces, no solamente se evalúa la frecuencia, sino también se evalúa el esfuerzo para defecar. Y en el paciente con diarrea no solamente evaluamos la frecuencia, sino las características líquidas, semilíquidas, con moco, sin moco. Entonces, todo eso es la distensión abdominal también. Entonces, dentro de los síntomas tenemos también síntomas y algunos signos. Entonces, cuando un paciente siente que tiene como que tiene alimento retenido o que el abdomen se ha hinchado, a eso uno le dice balonamiento. Y la distensión es la percepción de ese balonamiento. Hay un aumento del volumen del abdomen, que puede ser por gas, por líquido o por una masa, que puede estar dentro del intestino o puede estar fuera del intestino o puede ser inclusive a nivel pélvico. Entonces es un aspecto importante.
la ictericia es uno de los puntos como que son más claros y típicos en los cuales uno puede decir, este paciente está enfermo. Porque puede haber varios signos y síntomas que uno ve y no son tan característicos. Pero si es que uno ve a una persona que tiene la piel y mucosas de un tono amarillo, dice, bueno, indudablemente aquí hay algo que está mal, ¿no? Entonces, la ictericia es un dato clínico importante para evaluar enfermedades hepáticas y del árbol biliar e inclusive pancreáticas. Y uno tiene que evaluar las características. Hay todo un capítulo o una clase sobre el síndrome ictérico. En la emergencia puede haber el paciente que tiene hemorragia, el paciente que tiene dolor, pero cuando hay la presencia de hemorragia, eso indudablemente es una emergencia real. Entonces el paciente puede haber presentado una hematemesis. Emesis es vómito y hematos, sangre. Entonces el paciente vomitó sangre. Ese vómito de sangre, entonces, nos indica que hay una pérdida desde el tubo digestivo, y eso es indudablemente que hay que evaluar. La melena son las heces negras por acción bacteriana de la sangre que se ha eliminado y se eliminan las heces. Entonces, generalmente cuando el paciente tiene heces negras, como la brea, como el alquitrán, nosotros estamos diciendo, este paciente debe tener un sangrado que ha venido de una parte elevada del tubo digestivo. Realmente, hematemesis y melena casi siempre son característicos de hemorragia digestiva alta, por encima del ángulo de Treitz. Mientras que la hematoquesia es la presencia de heces rojizas, pero no negras, y que nos indican sangrado del tubo digestivo y que generalmente están más allá del ligamento del Treitz. Y la rectorragia tiene como característica que generalmente es sangrado que no está acompañado de las heces, o es un sangrado que si bien el paciente hace su deposición, la sangre viene al final o al costado de las heces. Entonces uno puede decir, esta sangre es de origen rectal porque el contenido de las heces se ha formado previamente y la sangre no está dentro de las heces sino alrededor o sale después de que se hace la deposición. Entonces uno dice, no, este paciente presenta una rectorragia. Esos datos, entre los datos es importante. Vamos a ver el paciente y va a tener algunas características clínicas, ¿no?, que ya habíamos visto inicialmente: baja de peso, ictericia, adelgazamiento marcado, sensación de dolor, es un aspecto importante. Siempre la cavidad oral va a ser importante también evaluarla, porque puede ser que tenga efectos de enfermedad digestiva. Pongamos, los pacientes que tienen reflujo pueden tener pérdida del esmalte dental, o puede ser que el paciente, uno le encuentre en la boca algún resto de alimento, de bilis o inclusive de sangre. Uno tiene que siempre evaluar la zona de la cavidad oral. La piel, hay algunas características de la piel que pueden evaluarse. Pongamos aquí, bueno, el color para ver si hay anemia. Los dedos en palillo de tambor o dedos hipocráticos nos indican un cuadro crónico. Entonces, cuando el paciente tiene el dedo en vidrio de reloj y dedos en palillo de tambor, eso nos indica que el paciente eso no lo tiene, porque el paciente dice, hace 10 días que me puse mal, porque hace 10 días se puso mal, pero ha estado sin apetito, ha estado de repente bajando de peso, pero recién hace 10 días comenzó a tener dolor o siente debilidad. Entonces, pero si uno ve que tiene dedos en palillo de tambor, uno dice, no, esto no es algo de 10 días, eso es algo que ha estado padeciendo hace mucho tiempo. Ver características de las faneras, el vello axilar y fluviano disminuido, que se ven pacientes cirróticos, la pigmentación de los labios, como se ve en el síndrome de Peutz-Jeghers, que es una patología que está asociada a pólipos en el intestino.
y algunos aspectos de la piel que nos ayudan. Pongamos los antelamas y santomas, que son acumulación de grasa en la piel que se pueden ver en problemas de colestasis hepática. Y algunas características que nos van a indicar, pongamos telangiectasias o hemorragias cutáneas, nos indican que el paciente puede tener un sangrado por una patología intestinal que también tiene componentes parte de la piel. Pasamos, después de hacer un examen general, al abdomen. Entonces, en el abdomen, ¿qué cosa es lo que tenemos que evaluar? Entonces, el examen del abdomen es un examen importante porque primero tenemos que diferenciarlo en diferentes áreas. Entonces, uno puede decir, utilizando la cicatriz umbilical, en el hemiabdomen superior o el hemiabdomen inferior. Entonces tengo dolor en la parte alta del abdomen o un dolor en la parte baja del abdomen. Porque lo importante cuando uno hace el interrogatorio es que el paciente defina con claridad dónde le duele. Este es un examen mucho más general, pero después uno puede tener una mejor ubicación. Entonces, justo acá en la zona de las costillas, en el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, y igual flanco derecho, mesogastrio o región umbilical, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. Y entonces uno no va a decir el paciente tiene dolor, sino el paciente presenta un dolor mesogástrico con irradiación a fosa ilíaca derecha. Entonces uno está explicando bien las características del dolor. ¿Qué cosa es lo que vemos en la pared abdominal? Entonces vamos a ver la forma. Normalmente, después del apéndice sifoides, hay una pequeña depresión, después el ombligo está un poquito elevado y después hay una siguiente depresión. Entonces uno tiene que ver la forma, si está protruido, está abombado, está disminuido. La simetría, porque un abdomen asimétrico puede ser por la presencia de alguna tumoración o la presencia de una acumulación de líquido, ya sea a nivel del intestino, a nivel del peritoneo. Uno siempre tiene que ver características como las cicatrices, ¿no? Las cicatrices. Realmente el paciente, una vez le ha hecho el interrogatorio muy rápidamente y el paciente ha omitido decir que lo operaron del apéndice, hasta que uno examine el abdomen y uno ve que tiene una cicatriz sobre el abdomen. Entonces, la inspección tiene que ser una inspección bastante completa al paciente. Uno tiene que inspeccionar el abdomen teniendo cuidado de que uno puede evaluar todo el abdomen, desde la región